Hay casos que guardan un increíble misterio. Hay historias que parecen sacadas de un guión de película. Hay personas que echan a volar su imaginación, tanto que logran crear vivencias que jamás nos hubiésemos imaginado. El caso de hoy va desde la intriga hasta el misterio más profundo, pero más que nada, es un hecho que conlleva a un sufrimiento doble y evidente. Un niño que desde muy chico pensó que para obtener amor debía vivir la vida de otros. Esto sin duda te volará la cabeza, y quizá a muchos de nosotros ni siquiera se nos hubiese ocurrido lo que sucedió en este caso de desaparición. Acompáñenme a los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. San Antonio, Texas, 13 de junio de 1994. Nicholas Barkley no era un niño ejemplar, ni tampoco venía de una familia ejemplar. Al día siguiente, tenía una audiencia, ya que estaba acusado de cargos menores. Su vida era problemática. Sin embargo, en esa tarde, jugaba al básquet en la calle con sus amigos. Después de un buen rato, ya en la casa de uno de ellos, se cansó y llamó a su mamá, Beverly Dollarhide. Le pidió que lo fuera a buscar. Era raro, porque era un chico muy independiente, como dijimos antes, quizá demasiado. Sin embargo, a su madre no le llamó la atención. Le dijo que no podía, que estaba muy cansada porque trabajaba con un horario diferente, y su única oportunidad de dormir era justamente esa hora. Ante la negativa de su mamá, Nicholas insistió con que alguien lo fuera a buscar. Se le ocurrió que su hermano mayor, Jason, podía hacerlo. Le pasaron el teléfono y habló con él. Jason se mostró reacio también, y de muy mala gana, le dijo que volviera caminando. Nicholas colgó el teléfono. Ninguno de los dos sabía que era la última vez que volverían a escuchar su voz. Al principio, la desaparición no les llamó la atención a los más cercanos. Sabían cómo era el chico. No era la primera vez que se iba. Además, todos pensaban que quería evitar la audiencia que tenía con las autoridades al día siguiente. Sin embargo, con el correr de las horas, que se convirtieron en días, la familia empezó a preocuparse y a buscarlo, pero nunca volvieron a encontrarlo, por lo menos por un larguísimo tiempo. La policía hizo todo lo que pudo, pero luego de un tiempo prudencial, le dijeron a la madre de Nicholas que iba a tener que hacerse a la idea de que su hijo ya no iba a volver. Toda la familia se resignó con el pasar del tiempo, y el corazón destrozado, dejaron de buscarlo. Habían pasado ya 3 años y 4 meses de la desaparición del adolescente. Fue entonces que una tarde de octubre de 1997 llegó un llamado que iba a cambiarlo todo. Un español llamado Jonathan Doria llamó a una entidad norteamericana de niños desaparecidos. Les dijo que en España, más específicamente en Linares, había un joven que decía que era Nicholas Barkley, el adolescente desaparecido en San Antonio, Texas. El chico decía que había sido raptado por una mafia de esclavos íntimos y que había conseguido escaparse de milagro. El adolescente había estado narrando con detalles todos los castigos a los que había sido expuesto en estos años de haber sido un esclavo. Lo habían abusado, golpeado, lo habían quemado con cigarrillos y también le habían roto varios huesos. La familia de Barkley no podía creer que Nicholas estuviese de vuelta. La alegría y la ansiedad de saber que estaba tan cerca, pero a la vez tan lejos, los carcomía por dentro. Por eso, la hermana de Nicholas terminó viajando a España a reencontrarse con el chico. Al llegar ante su hermano, algo la sorprende. Ya no era ese adolescente rubio y de ojos celestes. El aspecto del chico había cambiado mucho. Sus ojos eran marrones, al igual que su pelo. Una gorra no dejaba ver mucho de la cabellera, pero claramente no era el color que recordaba a su hermana. Nicholas le contó que cuando lo habían tenido cautivo, le habían hecho horribles experimentos. Le habían inyectado algo extraño en los ojos, que había terminado cambiándole el color, y además, le habían hecho algo en el cabello, muy tortuoso, porque lo pinchaban. Así, no solo se le había oscurecido, sino que también se le había empezado a caer. Su hermana, ante este testimonio desgarrador, no lo dudó más, y se alegró de todo corazón porque su hermano había vuelto. Sin perder tiempo,
Viajaron a Texas. Allí Nicholas pudo reencontrarse con su familia entera. Todo era alegría. Sin embargo, había algo que no cerraba del todo. Aunque la alegría por el reencuentro era mucha, siempre había algo que yacía en el fondo de esa alegría, algo que la opacaba, pequeñas cosas que no terminaban de encajar en la historia y en la personalidad de este Nicholas, que parecía un nuevo sujeto. Sin embargo, cuando él se ponía a narrar todo lo que había sucedido, a toda la familia la conmovía por todo lo que había pasado y dejaban de dudar. Un calvario de esa índole podía cambiar la personalidad y hasta el aspecto de cualquiera, y Nicholas no era la excepción. Al tenerlo de vuelta, querían recuperar el tiempo perdido, compartían todo lo que podían, comidas, paseos, charlas, de todo. Beverly, la madre, se negó desde el comienzo cuando le sugirieron que se hiciera una prueba de ADN. De mala gana, dijo que Nicholas era su hijo y no tenía por qué dudar. No iba a hacerse ningún estudio. Su hijo había vuelto y eso era todo lo que le importaba. Pero había gente interesada en Nicholas, gente que no era de la familia, ni vecinos, ni amigos. Eran agentes del FBI. En noviembre de 1997, Nancy Fisher, un agente especial, se reunió con Nicholas y le pidió que contara con sus palabras todo lo que le había sucedido. Es una forma clásica de sacarles información a los sospechosos y que terminen inculpándose por no poder resolver bien las mentiras en sus testimonios. Nicholas dijo que lo habían secuestrado militares extranjeros de alto rango. Lo habían metido en una camioneta, pero después en un avión, con 12 chicos más, y lo habían llevado a otros lugares. Nunca terminó de saber dónde estaba en realidad. Fueron abusados por hombres, y si se negaban a tener intimidad, les clavaban agujas en los ojos. A él le habían quebrado la mano derecha con un bate de béisbol y el pie izquierdo con un fierro. También le habían inyectado un líquido en los ojos, como ya había contado antes, y por eso le habían cambiado de color. Finalmente, había podido escapar porque dejaron la puerta de su celda abierta. Recién en ese momento, se dio cuenta de que estaba en España. Al mismo tiempo que esto sucedía, por otro lado, un productor de televisión contrataba a un detective privado llamado Charles Parker. El productor tenía pensado hacer un programa especial del caso. Para evitar el fraude, usó el Photoshop para comprobar si las orejas del supuesto Nicholas coincidían con las del chico desaparecido. La prueba dio un resultado irrefutable. No era la misma persona. El FBI, dudando también de la identidad de Nicholas, le obligaron a hacerse una prueba de ADN y el resultado fue categórico. Él no era Nicholas Barkley. Había vivido en familia casi 5 meses, hasta el 6 de marzo de 1998. En ese momento, fue condenado a 6 años de cárcel por perjurio y falsedad de documento. Pero, para comprender más sobre lo sucedido, comencemos por la historia del impostor, un hombre llamado Frederick Burdin. La historia del gran impostor empezó en 1974, en Nanterre Altos del Sena, Francia. No se sabe bien qué día nació. Su madre tenía graves trastornos psiquiátricos y su padre era un inmigrante argelino que abandonó a su pareja antes de que Frederick naciera. Por lo tanto, nos damos cuenta de que tuvo una infancia difícil. Aunque no haya muchos más datos, quedó al cuidado de sus abuelos, que parecían ser las únicas personas en el mundo que se interesaron por él. Sin embargo, no duró mucho su estadía en esa casa. Pronto se escapó con destino a París. Se convirtió en un niño vagabundo en las calles de la Rive Gauche y pronto iba a desarrollar una particularidad que también en poco tiempo lo iba a meter en problemas. Antes de cumplir 18 años, tuvo problemas con la policía por simular identidades de niños desaparecidos, cuyos nombres aparecían en los diarios. No comete ningún delito, solo miente por placer. Pero esto hace que volvamos al principio. Es un caso básico en el que miente porque no quiere ser él, porque quiere tener otra vida, la que busca asumiendo otras identidades, dejando de ser él. Cuando la policía le preguntó por qué lo hacía, la respuesta fue clarísima: para que lo quisieran. Era el año 2003 y Frederick terminó su condena, salió de la cárcel y volvió a Francia.
Apenas pudo, adoptó una nueva identidad, la de Leo Valley, desaparecido en 1996 a los 14 años. Pero esta vez, la mentira no duró mucho. La Interpol alertó a la familia y a través de pruebas de ADN fue descubierto y volvió a la cárcel por 4 meses. Un año después, en España, tomó otra identidad. Esta vez fue la de Rubén Sánchez Espinosa, un chico de 14 años, cuya madre falleció en unos atentados terroristas en los trenes, cerca del centro de Madrid. La policía terminó atrapándolo y mandándolo a Francia. En el año 2005, se hizo pasar por Francisco Hernández Fernández, de 15 años, cuyos padres murieron en un accidente de tránsito. Se apiadaron de su testimonio, le creyeron y lo recibieron en el centro de acogida Vincent de Paul. Más tarde, pasó al Instituto Jean Monnet, donde le permitieron usar gorra todo el tiempo, debido a sus supuestas quemaduras. Tenía más o menos 30 años, el doble que los niños desaparecidos que trataba de reemplazar. Para poder hacerlo, tomaba muchas medidas. Se depilaba los brazos y las piernas. También usaba toda clase de cremas para borrarse la sombra de la barba. Además, ocultaba su cabeza con una incipiente calvicie con gorras. También usaba bufandas, anteojos y vendajes para ocultar cicatrices que en realidad no existían. De a poco, se hizo popular en el Jean Monnet. No obstante, una noche, una de las jefas de la institución vio por televisión un programa en el que hablaban de Frederick Burdin, el hombre camaleón. Esta mujer lo reconoció e informó a la directora del establecimiento y ella a la policía. Frederick fue atrapado y confesó que otra vez estaba haciéndose pasar por otra persona. Por fin, a pesar de todos los pronósticos, el 8 de agosto de 2007, cuando tenía 44 años, se casó con Isabel, una mujer francesa, y tuvieron 5 hijos. En ese entonces un periodista lo entrevistó y le preguntó si ahora que era padre y había encontrado el amor de una familia, se había convertido en una nueva persona, a lo que respondió que no, que ya no era otra persona, sino que era él mismo. Ahora tenía todo lo que le había faltado. Ahora ya no necesitaba ser alguien más. Por fin, como una película que esta vez termina bien. Por lo que se sabe hasta ahora, Frederick es Frederick y ya no quiere ser otra persona. Esta historia nos deja una sensación extraña. Por un lado, aquel impostor logró encontrar al fin el afecto que tanto necesitaba, y por otro, jugó con los sentimientos de una familia que anhelaba más que nada encontrar a su ser querido, pero no lo hizo. Espero que la siguiente historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.